Cerro Bajo está por la sede femenina y tiene cierta relación, ¿no? Como ven, es como un bosque de piedras, ¿no? Es una zona de. ¿Alguna vez llegado a Cerro Bajo? Es una de las ciudades más altas, ¿no? del Perú. Entonces ahí hay una área que es la provincia de Cerro Bajo, es la capital, en este caso capital, pero tiene una reserva, ¿no? Y es de piedras y lo considera como un parque ecológico. Y si uno se pone a mirar las piedras tienen cierta representación de figuras, ¿no? Un sapito, hay de caracol, de una imagen de una bruja, y así una variedad de imágenes, y por eso se conoce como el bosque de piedras. Es una zona muy grande, ¿no? Y a veces recorrerlo te cuesta 2 días, ¿no? Las personas que van a visitar esta área, pues, hacen como un tour de 5 a 7 días para ver todo el bosque. Muy bien, vamos a empezar esto. Muy bien, entonces tema del día es ecosistema bucal, y cuando hablamos de ecosistema bucal vamos a referirnos, vamos a decir así, a elementos ya sea bióticos o abióticos que están presentes en la cavidad bucal, ¿no? Y esto a su vez interactuando, relacionándose con los microorganismos presentes. Si hablamos de seres o entes bióticos, pues vivos, ¿no? Esos tejidos, ¿no? Ya sea el tejido blando biótico que tiene existencia, tiene vida. Pero también hay elementos que no tienen vida, por ejemplo, tienen mucha importancia. Los fluidos, como la saliva, por ejemplo, ¿no? O a nivel del surco, por ejemplo, el fluido del plata también tiene importancia. Son elementos no biológicos. Y claro, y elementos que permiten la interacción, ¿no? Como podría ser el pH, la temperatura, el potencial de oxidorreducción, ¿no? Y los microorganismos. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de, por ejemplo, ecosistema bucal, me tengo que referir a la boca, la cavidad bucal que analizamos y estudiamos. Pero a su vez, estos elementos tienen divisiones, ¿no? La cavidad bucal puede ser de dos formas, ¿no? Una cavidad virtual, digamos así, que es la que se considera cuando la boca está cerrada, ¿no? Cuando los labios están juntos, cuando los dientes están contactando, ¿no? Y en esa condición se generan 2 tipos de compartimiento, ¿no? Un compartimiento anterior, que básicamente está asociado a las caras vestibulares de las piezas dentarias, y al borde, vamos a decir así, a la mucosa interna del lábios, ¿no? Y en ella hay pues también algún tipo de interacción, ¿no? Recuerden que tanto los dientes como la encía, ya sea de vida o marginal, tienen características que permiten la presencia de ciertas formas de microorganismos. Igualmente, digamos así, la parte de la mucosa del labio, ¿no? Recorriendo, claro, en este caso, ustedes se ponen a ver un poco más a la parte posterior, digamos, la mucosa del cabello, la lisa, donde a veces están secreciones que está claro por la zona carótida, y la humedad y el pH permite la presencia de una diversidad de microorganismos. Pero, ¿cuándo la cavidad bucal se hace real? Bueno, cuando separamos la boca, ciertamente, ¿no? Al separar la boca, vemos un poco lo que siempre nos imaginamos al hablar un poco del concepto de caminado, ¿no? Observando aquí diferentes ecosistemas primarios, ¿no? De lo que ya podemos reconocer el dorso de lengua, que por su característica es una área tortuosa, vamos a decir así, ¿no? Media felpada, ¿no? Con la presencia de papilas gustativas en diferentes áreas, ¿no? De su superficie, y a su vez una área exquisita en la retención de ya sea del líquido alimentario y también microorganismos. Se considera que la lengua es como un reservorio muy activo donde muchos microorganismos tienden a
cuando, digamos así, estamos en una condición, ya sea de estabilidad o de actividad, no, de ahí van migrando y se van depositando a ciertas áreas de la calidad. Ahora recuerden que, si bien es cierto, hablamos del dorso de lengua, pero también hablamos, por ejemplo, del paladar, ¿no? Del piso de boca, de la zona italiana, ¿no? Y claro, y los tejidos que más o menos están ocultos cuando mantenemos la boca cerrada o con los ojos abiertos, ¿no? Aquí vemos un poco de las caras paratinas individuales de las superficies dentarias, y todo ello corresponde pues a lo que viene a ser la calidad, en este caso real, ¿no? La condición real. Ahora, recuerden que anatómicamente el ecosistema bucal se puede dividir en ecosistemas primarios, ¿no? Y cada una de estas áreas son reconocidas como ecosistemas primarios, ¿no? Donde existen pues características propias para que un grupo determinado de microorganismos, básicamente microorganismos residentes, se adapten a esa situación, a esa condición, y por ahí vienen algunos transitorios que momentáneamente pasan, ¿no? De la boca hacia el pulmón. Pero la cavidad bucal también es algo dinámico, si ustedes se ponen a pensar, no es algo que, digamos así, está de forma permanente en su condición. A medida que vamos desarrollándonos y pasemos a etapas distintas, bebés, niños, jóvenes, adultos, ancianos, la cavidad bucal cambia, ¿no? Ya sea porque las piezas dentales van apareciendo, en otros casos esas se van perdiendo. Y son esas condiciones que por lo general van a determinar a veces la sucesión de diferentes microorganismos, ¿no? Esta sucesión lo conocemos como sucesión halogénica, donde hay participación, ¿no? De, digamos así, de la presencia o ausencia de piezas dentarias o alteración en los rebordes, y en algunos casos hasta rebordes bastante planos que con los años pues llegan a la perderse, ciertamente, por la pérdida de piezas dentarias, ¿sí? Entonces, esto tiene un condicionante, ciertamente, ¿no? Y claro, como hemos dicho, ¿no? Pasan los años, muchas veces las personas van envejeciendo y van perdiendo piezas dentarias, hasta llegar a una condición casi edéntica. Esta condición edéntica, en algunos todavía, pero esta condición edéntica puede generar, por ejemplo, que muchas bacterias que se adhieren muy bien a la superficie del diente vayan perdiendo esa capacidad y se pierdan, forman parte ya de una minoría en la cavidad bucal. Y así también yo tengo una ausencia de tejidos, ¿no? Mis rebordes se reducen, mis piezas dentarias se van perdiendo, pero ¿qué pasa? El odontólogo hace todo lo contrario, ¿no? Trata de rehabilitar, de reponer lo perdido, y es aquí donde también se forma otro tipo de ecosistema, donde ya no es algo propio, sino algo artificial. Algo que ya el operador, el odontólogo, reposiciona o condiciona y pues genera prótesis, ya sea fijas, removibles, parciales, totales, donde también el material, el contacto con la mucosa genera un ambiente ahora ya conocido como ecosistema secundario. Todo lo que es artificial en la boca, que puede ser por ejemplo una resina, una amalgama, una prótesis de ese tipo, genera ecosistemas secundarios, ¿no? Entonces, ¿qué es un ecosistema bucal? Vamos a ver si hablamos un poco en forma general. Bueno, acá hablamos un poco sobre lo que está presentando ese ecosistema. Básicamente, el caso de lo que vamos a estudiar o vamos a revisar, van a ser microorganismos. Pero no solamente son bacterias, ¿no? Como a veces lo conocemos. Bacterias de diferente tipo. La literatura ha mencionado que existen diferentes especies, en promedio 700 especies que pueden estar habitando la cavidad bucal, que de alguna forma pueden ser entre residentes y transitorias, ciertamente. Pero de ellas se sabe más o menos que el 50% son bacterias no cultivables, es decir, que no podemos obtenerlas, no podemos recuperarlas con procedimientos de aislamiento y cultivo. Y lo que se ha definido muy bien que existen más o menos 20 géneros específicos de todas esas especies que son las que están presentes o que tienen cierta relevancia en la cavidad. Ahora, pero no solamente son bacterias, hemos dicho, sino también pueden ser
áreas que son microorganismos extremófilos, que a veces se pensaba que en la calidad bucal no podían existir, ¿no? Se encontraban áreas, por ejemplo, en condiciones de vivencia extrema, por ejemplo, como son salitreras, como son ambientes volcánicos, donde hay mucho calor, ¿no? Y ahí están esas bacterias. Pero haciendo estudios, como les comentaba, de metagenómica, ¿no? Estudios de las ciencias ómicas, que ahora se conocen así, se han podido identificar pues, estos microorganismos, ¿no? Presentes en ciertas áreas y muchas veces en zonas patológicas, ¿no? Como pueden ser las bolsas periodontales. ¿Qué más? Hongos, ¿no? De los hongos ya conocemos una diversidad, más de 100 especies de hongos de género Cándida, y ciertamente unas y otras en relevancia, pero en el caso de los hongos tiene ya otras particularidades, ¿no? Se ha visto que estas pueden estar como residentes, como comensales y muchas veces como oportunistas, ¿no? Es decir, se condicionan ante la ausencia de una óptima condición inmunológica para que puedan proliferar y desarrollar algún tipo de afección en la mucosa. Así también se ha visto que estas pueden alterar su proliferación cuando encuentran ciertas condiciones, por ejemplo, pacientes que consumen corticoides, pacientes que toman algún tipo de antibiótico que inhibe bacterias por más de 2 semanas, pacientes que reciben radioterapia. Todo eso, por ejemplo, condiciona muchas veces a que el hongo candida. Y los virus, pues los virus ¿no? Géneros, por ejemplo, como el herpes, citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr, son virus que tienen cierta relevancia porque se identifican acá en la boca, pero a su vez también tienen asociadas algunas patologías o enfermedades, ¿no? Y protozoarios, eso también hemos visto, ¿no? Géneros, por ejemplo, como el Camoeba, géneros como Tricomona, por ejemplo, y especies, no todo ese grupo, sino especies específicas están presentes en la cavidad bucal, asociada de alguna forma con algún tipo de lesión, porque ahí se ve, por ejemplo, su condición inmunitaria, ¿saben? A su vez, hay factores endógenos, exógenos, que afectan la aparición y el desarrollo de la microbiota, como podría ser, por ejemplo, ¿qué cosa? La dieta, ¿no? La dieta es cargada de carbohidratos, de ciertos componentes a base de proteínas, lipídicas, que muchas veces son utilizadas por las bacterias y estas tienen que utilizar esto como sustrato y proliferar y desarrollarse. Entonces, esas condiciones, por ejemplo, ayudan mucho a que estos organismos puedan pasar a veces de su condición comensal a una condición ya parasitaria, ya dañina, ¿no? Generalmente lo conocemos como un cuadro de disbiosis, ¿no? Mientras que exista armonía y equilibrio, la biosis es el concepto que se genera o se da, pero cuando se rompe esto y se genera enfermedad, genera lo que conocemos como una disbiosis, ¿sí? Y acá tenemos un poco el ejemplo clásico. Si ustedes pueden ver esto, miren, la cavidad bucal, los diferentes ecosistemas primarios que se pueden encontrar, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Hablamos de encía, placa, surco subgingival, mucosa, dorso, lengua, y otras más que podrían estar mencionadas ahí. Pero miren, mientras exista equilibrio, como ustedes pueden ver, entre lo que vienen a ser los virus, los hongos, los protozoarios, las formas extremófilas de las algas, obvio, pues va a haber una condición normal del tejido. El tejido responde de forma adecuada mientras existe equilibrio, es decir, existe una forma bacteriana disminuida, no muy activa, muy violentada, ¿no? Pero ¿qué es lo que rompe este equilibrio? Hemos mencionado que, por ejemplo, varios factores, entre ellos, por ejemplo, la dieta, uno de ellos. Pero también puede ser, por ejemplo, el factor alcohol. El consumir alcohol que seca la mucosa. Cuando dice que la mucosa hay menor humedad, eso genera que haya enriquecimiento, la bacteria puede ingresar y genera ciertos tipo de factores. El factor, por ejemplo, el tabaco, ¿no? También es un factor bastante agravante. El calor, la presencia de muchos compuestos químicos y a veces tóxicos a nivel del metal y la mucosa generan alteraciones con el tiempo, ¿no? Y tanto así que el tabaco es uno de los grandes generadores, ¿no? De los carcinomas, tipo carcinomas epidemioides a nivel de la mucosa y la calidad. ¿Sí? ¿Qué
¿Qué cosa generaría esto entonces? Una disbiosis, una alteración de los tejidos y las enfermedades, como las hemos conocido, como las conocemos, ¿no? Ya sean las enfermedades en tejido duro, como la pared dental, o en tejido blando, como serían, por ejemplo, las enfermedades periodontales, ¿no? Gingivitis en su inicio, y luego con la progresión, la periodontitis, ¿sí? Y así esto no queda acá, ¿no? Porque ya se ha visto que esto se puede diseminar, porque desde lo que podemos ver en un enfoque netamente local, diente y tejido de soporte, puede ir esto a cuadros sistémicos. Tanto así que ya se menciona mucho la asociación de patologías periodontales a enfermedades tipo broncopulmonares, infecciones urinarias, enfermedades tan graves como la fiebre o la artritis reumatoidea, ¿no? Cuadros de cardiopatía, diabetes y hasta cáncer de colon, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, se está estudiando, se está manejando mucho en los conceptos actuales. Pero si queremos saber un poco el origen, ¿cuál sería el origen de cómo los microorganismos llegan a la cavidad bucal? Pues uno analiza un poco la condición, ¿no? Se dicen muy bien los conceptos ya de fines del siglo XX, un poco que van quedando, y actualmente es un concepto un poco distinto, pero hasta fines del siglo XX se considera que la boca de un niño era limpia, aséptica, con ausencia de microorganismos. Actualmente ese concepto va cambiando un poco porque se han hecho estudios en niños y han encontrado la presencia de cierta flora microbiana que probablemente provenga de la madre, ¿no? Pero lo más común y lo más, digamos, visible al momento de que la flora microbiana ingrese a la cavidad bucal es por medio de ciertos actos que se dan, por ejemplo, al momento del nacimiento del niño. Por ejemplo, cuando el niño pasa por el canal del parto, ¿no? Muchas veces esa flora presente en la vagina contacta el cuerpito, la cavidad bucal del niño, pasa algo de esos microorganismos. Recuerden que en la flora vaginal están lactobacilos, estreptococos, honguitos, en mínima concentración, pero están presentes y esos pueden ingresar, ¿no? También a la cavidad bucal del niño, en una primera instancia. Y luego, ¿cuál sería lo otro? Bueno, miren si ustedes se ponen a ver, que el niño está, ni bien sale, pues está en la incubadora, ¿no? Rápidamente se la lleva a la madre, ¿no? Y muchas veces lo primero que hace el niño es lactar. Ya al lactar hay contacto con la piel, y la piel que tiene, muchas veces el estafilococcus, ¿saben? Esos microorganismos ingresan por succión, y es más, la propia leche se ha visto que también tiene una flora microbiana que va a ingresar al momento de ser succionado, ¿no? Y ya por los años, que es ya el rutinal, los niños van cargándose de microorganismos, ¿no? Ya sea de la alimentación, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Básicamente la dieta. Recuerden, por más alimento, vamos a decir así, bien preparado, sancochado, preparado con calor y todo eso, siempre hay algún tipo de contaminación mínima y que ello puede traer microorganismos, ¿no? Que van a ingresar a la cavidad. Y algo que es alarmante y que se ha podido determinar, ¿no? Esa forma de transmisión de tipo horizontal, ¿no? Que se va entre padre e hijo, ¿no? Por la presencia de microorganismos, por ejemplo, en ciertas secreciones como es la saliva. Recuerden, cuando uno enfría un alimento, está llevando saliva en su boca, ¿no? Y no sé si la saliva fue libre, ¿no? Pues sería como microorganismos, ciertamente, que van a llegar al final a la boca del niño y pues formando esta una flora microbiana que provenga del padre, ¿no? Entonces, estas serían las formas más características de cómo llegarían los microorganismos a la cavidad bucal y cómo estarían formando parte de esa flora residente y de esa flora transitoria muchas veces. Muy bien, entonces, ¿qué es el ecosistema? Ya hay un poco el concepto. Entonces, es una comunidad de microorganismos, diferentes microorganismos, ciertamente. Esto, bacterias, hongos, virus, algas, ¿no? Y claro, ellos establecidos en un lugar, en un hábitat, ciertamente, interactúan entre ellos, ¿no? Y eso no es como pues físicos, químicos. Físicos, ¿qué significa físicos? Temperatura, químicos, pH, ¿no? Que conforman su entorno no vivo, ciertamente. Recuerden que en ese factor no digamos, no vivo, está jugando mucho cosa la presencia de la saliva.
decimos, residen y existen. Mientras que el nicho es algo más. No solamente es un sitio físico, sino también es un conjunto de características físicas, químicas, biológicas, que permite que la especie desarrolle de una forma más, digamos, adecuada en función con su entorno, ya sea vivo o no vivo. Entonces, eso es el nicho ecológico, un poco más. Y si yo quiero hablar un poco de cómo divido mi ecosistema bucal en la calidad, lo divido básicamente si es propio en ecosistemas primarios, De ahí digo los ejemplos básicos y que los vamos a ver, ¿no? La mucosa, recuerda que la mucosa crea acá diferentes áreas, mucosa de palillo, de paladar, pero la mucosa, podemos hablar de una mucosa especializada, una mucosa masticatoria, una mucosa, digamos así, de revestimiento, de forma general, ¿no? Y cuando hablamos de superficie dental, un tejido duro, ¿no? Es el visible, que es la corona, ya sea anatómica del diente, es el que va con sus características, ¿no? Vamos a decir así, fosas, fisuras, pequeñas grietas, pequeños tubérculos que puede presentar, va a dar características para que muchas formas del microorganismo se puedan retener ahí y generar pues, un ambiente de subsistencia en esa área. Ahora, el surco gingival, una pequeña muestra, ¿no? Hemos dicho siempre que el surco gingival puede estar en esa condición, ¿no? Entre el tejido blando y el tejido duro, una pequeña muestra de aproximadamente 0.5 milímetros hasta 3 milímetros en condición saludable. ¿Qué permite esto? Si ustedes se ponen a pensar 0.5, vamos a decir así, milímetros, acompañado a lo que podría ser, por ejemplo, 0.5 micrómetros, es una dimensión tremenda, donde bacterias básicamente se pueden asentar y pueden estar, digamos, subsistiendo en condiciones donde la limitación del oxígeno sería uno de los factores más determinantes para que una flora, vamos a decir así, baciliar, tan negativa, anaerobia estricta, conecte, ¿no? Y la saliva, miren, la saliva, si ustedes ven ahí, es una estructura no viva, que por lo general son secretadas por qué? Por glándulas, ya sean mayores, menores, ¿no? Y que por lo general tiene la función, ya sea, vamos a decir así, de limpiar lo que se está acumulando en diferentes áreas de la cavidad bucal, una función limpiadora, una función de arrastre, buffer, que equilibra la condición ácida muchas veces, una función protectora, porque tiene una variedad de compuestos, ¿no? La lactofenilina, la lactoperoxidasa, lisocinas, ¿no? Inmunoglobulinas, que tratan un poco de, vamos a decir, apaciguar lo que se puede alterar en un inicio en la calidad, ¿no? Ya sea el pH, la presencia de microorganismos y otros productos. Pero la saliva, siendo en el 99%, concepto de los sexos, de agua, básicamente agua. Pero ese 1%, vamos a decir, tiene mucho que ver con bacterias, ¿no? Y algunos componentes inorgánicos y orgánicos que conocemos. Y acá tenemos un poco el resumen de lo que podría ser, miren, los diferentes ecosistemas primarios propios de la cavidad bucal y los diferentes microorganismos posibles registrados, ¿no? Por los estudios que actualmente manejamos mucho un poco los estudios de tipo metagenómica, vamos a decir así, que se pueden identificar. Por ejemplo, si yo voy un poco a ver el dorso de lengua, ¿no? ¿Saben? Miren, lo rojo es como que lo que predomina, es lo que más se ha podido recuperar. Vamos a decir así, lo que está con amarillo, es lo intermedio, y lo menos es lo de medio. Entonces, miren, si uno analiza el dorso de lengua, que es lo que vamos a ver ahora, la proporción de bacterias que se han podido recuperar ahí es básicamente el periodo estreptococcus. En menor proporción, Legionella, Rebotella, Neisseria, y claro, y en menos proporción, Fusobacteria, ¿no? ¿Cuándo aumenta Fusobacteria? Cuando esta lengua se vuelve
da un factor asociado a algún tipo de manifestación incómoda. Por ejemplo, se ha visto que el fusobacterio nuclear está generando siempre, por la descomposición de los lípidos, compuestos conocidos como hidrógenos sulfurados, ¿no? Hidrógenos volátiles o compuestos volátiles sulfurados, los cuales generan ¿qué cosa? El valor, la litosis, ¿no? Pero en condiciones normales puede estar en una condición mínima, escasa. Pero cuando esta crece, vamos a decir así, comienza a generar los compuestos que se van adheriendo al dorso electro y genera esos compuestos a veces inadecuados. Pues que muchas veces le dicen, tiene usted halitosis, tiene usted mal olor, algo así. Entonces comienza a cepillarse bien la lengua, ¿no? Todos los días, buen barrido, y eso va a reducir bastante la presencia de halitosis. Pero no todo es eso. Yo me acuerdo una vez un paciente llegó con ese problema a mi consultorio, ¿no? Y claro, seguí la norma, pero no era eso. Le di la profilaxis, la higiene, pero no. La presencia de halitosis seguía. Entonces ahí hay que descartar. Puede ser un problema de senos paranasales, hace una afección pulmonar, infección en diferentes regiones que podrían tener ese tipo de descomposición en su cuerpo y pues salir por la boca ese proceso, ¿no? Entonces hay que tener mucho en cuenta, ¿no? Entonces ya si descartas esto, ya busca otro tipo de afección, el médico hace que vea cómo están sus pulmones, cómo están los senos paranasales, ¿no? Si tiene afección a nivel de faringe, en una afección crónica que siempre estaría activa, podría estar sucediendo cosas. Y claro, si ustedes ven otro elemento importante, por ejemplo, vamos a ver lo que es la placa supra, que vamos a verlo después. Miren, solamente relacionando entre la placa supragingival y la subgingival, sin una misa ni. Miren ustedes la diferencia, predominantemente estreptococcus, como que está ahí, a nivel supra. A nivel infra, bueno, puede estar, pero ya no es como que el que más está en la cabeza, ¿no? Puede estar fusobacterio, también un poco de ubicación, y otras formas que son básicamente muchas veces anaerobias facultativas o anaerobias estrictas, ¿sabe? Y de forma vacilar, por ejemplo, como fusobacterium, que es un bacilo, Prevotella, que es un bacilo, Actinomyces, que es un bacilo, ¿no? Y en el caso de la supra, básicamente como que predomina. Y algunas formas también, ¿no? Por ejemplo, acá se ve la presencia de Neisseria, por ejemplo, ¿no? Que son los estreptococos gram negativos, anaerobios, mejor en este caso, para corregir, estreptococos gram negativos, aerobios, ¿no? Con condición a un medio capnofílico, ¿no? Con cierta condición de CO2 para su visión, ¿no? Y así. Entonces, esto es un panorama general de lo que podríamos ver y algunas condiciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estreptococos lactobacilos, tienen por lo general un medio ácido y Prevotella, como que el equilibrio, ciertamente, ¿no? Cuando esto se rompe, se puede dar pues, la presencia de patologías, enfermedades. Y en el caso, por ejemplo, de Prevotella, fusobacterium, ¿no? Puede ir degradando proteínas, ácidos grasos, tener compuestos, ¿no? Volátiles estructurados, o escatol, putrescina. ¿Qué genera qué cosa? La halitosis o el mal olor de la carne. Características de los ecosistemas bucales primarios. Los ecosistemas primarios tienen características y por lo general se basan en 4 conceptos: variabilidad, heterogeneidad, cantidad y especificidad. Son 4 conceptos que trato de recordar. Cuando hablo de variabilidad, me refiero a diferencias, ya sean cuantitativas, cuantitativas, que se pueden dar en una área específica del tiempo en diferentes momentos del día, ¿no? Ejemplo clásico, por ejemplo, a ver, mi dorso de lengua, ¿no? Su flora microbiana puede variar en el transcurso del día, ¿no? Y eso va a depender un poco de las condiciones a las que está sometida, ¿no? Por ejemplo, en la mañana yo como un alimento la carga de microorganismos, si me cepillo, reduzco, si no, permanece. Pero Europa está, mientras esté despierto, pues está activa, hay movimiento de saliva, hay algo ahí que está como que
limpiando. Pero ¿qué pasa en la noche? En la noche puede ser que el cepillo no, la carga está presente, la salida se reduce y ahí hay una mayor actividad que va a generar pues, a veces la generación de ciertos compuestos ácidos, ¿no? Por eso cuando uno se despierta la boca un poco ácida, un poco amarga, o como un mal olor, porque hay microorganismos que están degradando un compuesto y generando pues, ese producto. ¿Sabe? Entonces, la variabilidad, ¿no? Se puede dar en el transcurso del día en un mismo espacio y es distinto, ¿no? Hasta en las mismas piezas homólogas. Yo puedo tener una primera molar derecha o una izquierda y los dos conceptos de variabilidad se dan de formas distintas en esos espacios. ¿Sabe? ¿De qué es la heterogeneidad? Hablamos un poco de la diversidad, ¿no? La gran diversidad de especies. ¿Cuánto hemos dicho? 700 especies aproximadamente, ¿no? De ellas muchas incultivables ciertamente, ¿no? Pero que ellas tienen básicamente una forma de cómo recuperarse, ¿no? En diferentes ecosistemas climáticos. Otro, la cantidad, es decir, se ha podido determinar que tomando muestras de un determinado ecosistema primario, es más sencillo, sinceramente, de tomar muestras es la saliva, ¿no? Por eso que muchos estudios trabajan con saliva, ¿no? Esta tiene un determinado número de microorganismos que se basa básicamente en un conteo por mililitros. Y se ha visto que en un mililitro de saliva pueden encontrarse hasta 100 millones de microorganismos, 100 millones, ¿no? Y si uno analiza un poco esa placa supragingival, ¿no? Esa placa húmeda supragingival, se ha podido encontrar que existe más o menos 10 a la 11 o 10 a la 11 microorganismos, ¿no? Por cada gramo de placa húmeda, ¿no? Existente a nivel de la superficie de cada libre de los demás. Entonces, miren, hay una diferencia bastante grande entre lo que podría ser la presencia de microorganismos en saliva y lo que podría ser en la carne. Y otro elemento es la especificidad, es decir, hay ciertos microorganismos que están presentes en una área específica del diente, ¿no? Unas en el diente, por ejemplo, como quién. ¿Quién tiene capacidad de adherirse a la superficie del diente? ¿Quiénes son aquellas bacterias que producen algunos compuestos adherentes, adhesivos, como por ejemplo los polisacáridos extracelulares, los famosos estranos, los fructanos, que son generados por especies de pequeños estreptococos, ¿no? Monas, básicamente, ¿no? Sí. Se adhieren bien a la superficie y ahí, en esa área, subsisten, viven y crecen muy bien. Pero a nivel del surco, por ejemplo, cambia todo, ¿no? Ahí, por ejemplo, podríamos mencionar mucho a porfiromona, prebotena, son bacilos gram negativos, anaerobios ciclos que crecen muy bien y desarrollan en esa condición. Y mucho más cuando este surco comienza a extenderse, ¿no? Y se forma una bolsa donde los microorganismos ya se van asociando con otros, eso parece como una especie de coagulación bacteriana, ¿no? Especies distintas, para generar pues, una mayor liberación de metabolitos y enzimas, causando daño a los tejidos de soporte del cuerpo, ¿no? Entonces ahí va un poco la diferencia. La especificidad está asociada a la presencia de ciertos microorganismos en ciertas áreas específicas, áreas ya dirigidas de los ecosistemas primarios. Determinantes ecológicos locales, es decir, son aquellos elementos que van a permitir la mejor condición, la mejor subsistencia, la mejor permanencia de ciertos microorganismos, ¿no? Y para ello pues hay ciertos factores. Por ejemplo, uno que podría ser, ¿no? Factores físicos químicos, en lo que está la temperatura, la concentración de oxígeno, la humedad y el pH. Lo que son elementos, digamos así, de lo que llaman el plano viva, ¿no? Que es el entorno más importante. Pero una temperatura óptima, 36.5 o 37 grados centígrados, es donde la mayoría de los microorganismos de la cavidad bucal se han adaptado, subsisten de la forma más adecuada. Concentración de oxígeno va a depender si es una área libre, expuesta, funda, oculta. De ahí viene lo que llamamos con el potencial de óxido de reducción, ¿no? Si esta es positiva, hay predominancia de oxígeno; si esta es negativa, hay predominancia de CO2. Condición de medio anaerobio, ¿no? En la cavidad bucal podemos encontrar
bacterias aerobias, anaerobias facultativas y anaerobias estrictas, ¿no? Por ejemplo, del género aerobio se considera mucho, por ejemplo, a estafilococo. Algunos lo consideran como un anaerobio facultativo, pero más en este grupo está qué cosa? El género estreptococos. Llenos anaerobios, que se llama porfiromona, proteína y otros. La humedad es importante, la humedad es la que carga de agua a líquidos. Recuerden que cuando hablamos, por ejemplo, sobre subsistencia de los alimentos, hablamos mucho de qué? De la actividad del agua. Igualmente, las bacterias necesitan agua para subsistir, ¿no? Como todo ser vivo, el agua es importante para ellos. Y la humedad nos permite dar esa característica. El pH, se ha visto que un pH, por ejemplo, entre 6.8 y 7.2, es un pH estándar para que muchos microorganismos de la calidad vital puedan subsistir de la mejor forma. Para que exista esa subsistencia de un microorganismo en un sistema bucal primario, lo primero que tiene que hacer es la adherencia, es decir, el microorganismo llega, se asienta sobre una área específica y se adhiere. Pero esa adherencia no se da de la nada, se da básicamente porque hay características propias, ya sea de la bacteria, del microorganismo, o también del entorno de las células. Y en este se habla mucho, por ejemplo, de los elementos bacterianos, donde están los dextranos, glutanos, que son básicamente adhesinas, ¿no? Los famosos polisacáridos extracelulares, ¿no? La GTF, que es la glucosiltransferasa, es una enzima producida por una variedad de ciertas bacterias que tienen afinidades productos, ¿no? Las fimbrias, recuerden las fimbrias o los pilis, de dirección, y los residuos proteicos, que podrían estar en la superficie, ya sea de una bacteria o de una célula, que tiene capacidad también de adhesión. En el caso del huésped, ¿no? Es decir, de la célula, en este caso la célula eucariótica, que es parte de nuestra mucosa, están la biología, proteínas y proteínas animales y el cálculo dental. Aunque el cálculo dental solamente es un producto, ¿no? Uno analiza esto. El cálculo es un producto de la formación de la placa dental, es un proceso de mineralización de la placa dental. Y ciertamente tiene importancia porque una vez ya establecida y formada, genera una especie de estancamiento, ¿no? De estancamiento o de retención de muchos microorganismos que se van adhiriendo a él, ¿no? Aunque ustedes no crean, probablemente todos tengamos algo de cálculo en mínima expresión, pero ese algo de cálculo está ahí reteniendo presencia. Sobre ese cálculo se forma placa, y a veces placa debajo del cálculo, haciendo de que pues, la higiene, la limpieza sea pues, suficiente. Y ese cálculo debajo, no, perdón, esa placa debajo del cálculo, ¿qué cosa va a generar? El deterioro progresivo de la estructura de soporte del diente. Van a pasar años, 5, 7, 10 años, hasta que vas a encontrar ya que debajo de ese cálculo encuentras una bolsa, ¿no? Encuentras un daño. Y es más, retiras el cálculo y a veces el diente se mueve, ya has perdido soporte, has perdido estabilidad. ¿Y por qué el daño se ha ido tratando progresivamente? ¿No? Por eso es un elemento que cosa repentina, ¿no? De microorganismos, la visión de microorganismos. Adherencia microbiana. ¿Qué mecanismos se dan? Bueno, ciertamente hay varias formas, pero lo clásico es una adhesión de una proteína, unión de pina con valvular, ¿no? Es un péptido que reconoce residuos lúcidos y se elimina de ellos. Es una forma de cómo se podría generar la adhesión. Lo otro, lúcidos de la criptoactividad. Recuerden que la criptoactividad lo primero se forma, ciertamente, ¿no? ¿Qué tiene ello? Básicamente lipoproteínas. Y de ello viene cosa la presencia estructural de la bacteria y permite su adherencia. Hemos hablado, por ejemplo, de componentes, por ejemplo, con ácido seicoico, lípido seicoico, de gran positivas, que tienen capacidad de unirse a esta lipoproteína y generar, por ejemplo, adhesión. Factores nutricionales, ¿no? Importantes. Y aquí hablaremos un poco de los endógenos, exógenos y de tipo interbacteriano. Bueno, los endógenos básicamente vienen del individuo propiamente, ¿no? Y eso lo que generan cosas, básicamente la saliva, como hemos dicho,
agua, la humedad, pero ese 1% también tiene algo de nutrientes, cantidades pequeñas de nutrientes. Y claro, el líquido reticular también tiene nutrientes, nutren muy bien a esas bacterias que están en el surco, ¿no? Y les genera un mecanismo de subsistencia de forma habitual, ¿no? Entre los nutrientes exógenos, nuestra dieta base de carbohidratos, proteínas, lípidos. Eso es parte también de una dieta que se da cosa a las bacterias, ¿no? Y los nutrientes interbacterianos. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer asociado un poco a los productos que puede tener una bacteria, y ese producto que aparentemente es producto de desecho o de su metabolismo es usado por otra bacteria para una subsistencia. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos. Podemos un poco ver el componente de la saliva, ¿no? Con el 9% agua, 1% de componentes orgánicos y también de presencia de microorganismos. Y si ustedes pueden ver acá en los orgánicos, mejor dicho, en orgánicos, para seguir la secuencia, sodio, potasio, cloro y otros componentes. Entre los orgánicos, enzima, lipasa, proteasa, proteína, ¿no? Hormonas. Miren, hormonas es importante porque las bacterias utilizan hormonas para su crecimiento. Algunas, por ejemplo, Prevotella intermedia, es una bacteria que cuando tú le pones hormonas se activa y comienza a proliferar. Y es por eso que Prevotella intermedia, por ejemplo, aparece mucho en mujeres gestantes y está asociada mucho a lo que ponemos como gingivitis de letrados, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando son mujeres que hay un momento que van a estar gestando y va a haber que hay una explosión de hormonas, progesterona básicamente, ¿no? Que se va a decir por todo tu cuerpo, y todo tu cuerpo quiere decir también surco periodontal, y es ahí donde esas bacterias, donde están en condiciones mínimas, comienzan a activar, porque la hormona es como un elemento nutricional para ellos que permite que crezcan y desarrollen, ¿no? Entonces ahí se genera, por ejemplo, la famosa desequilibrio, ¿no? Por una presencia de este tipo de compuestos, ¿no? Y a su vez, pues, aminoácidos y algunos componentes que ¿cómo se da esa nutrición de tipo interbacteriano? Esto es interesante porque se ha podido determinar que este es un concepto que ayuda mucho a entender por qué muchos microorganismos no pueden ser aislados, ¿no? De forma adecuada en los medios de cultivo, que ya se han podido desarrollar, ya sean enriquecidos o selectivos. Miren, yo tengo Prevotella, Porphyromonas, estos son muy buenos degradadores de proteínas, como si son bacterias proteolíticas, buenas a moderadas, y como parte de su metabolismo me generan ¿qué cosa? Ácidos grasos. ¿Sí? Esa parte. Estos ácidos grasos. Y esos ácidos podrían ser básicamente un producto de desecho, pero para preporemas esos ácidos son alimentos. Entonces, indirectamente, Prevotella, Porphyromonas, al generar ácidos grasos como parte de su metabolismo, está ayudando a la preponema para qué cosa? Subsistir. Y ahí viene algo interesante. Miren ustedes, muchas bacterias trabajan en consorcios, en grupos, ¿no? Para generar más daño. Y se ha podido determinar, ¿no? Que a nivel periodontal existen 3 bacterias que trabajan así, en consorcio, ¿no? Porphyromonas, Candidella y Treponema dentícola, ¿no? Formando lo que conocemos como el complejo armónico, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué trabajan en los dos? Una de las explicaciones es esta, porque una nutre o alimenta a la otra, se ayudan entre sí para subsistir, ¿sabes? ¿Y eso qué cosa hace? Que subsistan en un medio, ayudando a que los tejidos y el daño sean mayores, ¿no? Al momento de llevar una cantidad de enzimas, el daño es más un tejido y causa un cuadro inflamatorio mucho más severo. ¿Sí? Ejemplos otros, por ejemplo, como el lactobacilo, el epidemicis, ¿no? Aquí, estos dos microorganismos son asociados, ¿qué cosa aquí? A la caries dental, ¿no? Cuando llego a la caries dental, me tengo que referir pues a lactobacillus, acidófilos, ¿no? Cuando hablo de lactobacillus, adenomyces,
puede ser viscosos, morfolíticos, ¿no? ¿Qué cosa produce como parte de su metabolismo? Lactato. El lactato ayuda a la subsistencia de la bilirrubina. Y así tenemos otros ejemplos más asociados a la bilirrubina, al sanguis. Y aquí, en el sanguis, me quedo un poco porque, ¿qué es el sanguis? Es una bacteria asociada a cosa a la formación del biofilm dental, considerada como una de las bacterias pioneras en la formación del biofilm dental, ¿no? Y se ha visto que si yo anulo en parte la presencia del sanguis, es una teoría ciertamente, yo podría estar evitando la formación de placa en etapas posteriores, ciertamente. Pero ¿por qué sanguis qué cosa da? Bueno, sanguis da este producto, PAP, ¿no? Ácido. Ácido ya, ahorita viene el nombre. PAP, que nutre básicamente qué cosa al Streptococcus, ¿no? Ahora, si ustedes se ponen a pensar, mutan a medida que va desarrollando en un medio sólido como es la superficie dentaria, necesitan ciertamente de nutrientes, pero fuera de los nutrientes necesitan de condiciones óptimas para la producción de ácido. Y esto lo puede ir dando sanguis. Pero también hay otras teorías. Por ejemplo, se ha visto que sanguis, ¿no?, en un estudio que se hizo hace unos años, produce como parte de los metabolitos un compuesto conocido como peróxido de hidrógeno. Y este peróxido de hidrógeno, ¿qué cosa hace? Tiene un tipo de daño al Streptococcus. Entonces es bastante variado los conceptos que estamos viendo, ¿no? Mientras que yo estoy en la tendencia de anular a sanguis, pues no mantengo sanguis, porque sanguis también ayuda un poco a reducir la presencia de lunas. Entonces hay ahí una controversia que lo vamos a ver aquí. Muy bien. Otro concepto, sucesión, en este caso, de la microbiota bucal. Es decir, la presencia de una flora y otra, dependiendo de las condiciones que te dé ya sea el huésped o las condiciones ambientales propias del entorno. Y aquí, por ejemplo, se dan dos conceptos: la sucesión halogénica, que es la sucesión por cambios en el debido básicamente a factores no microbianos o no microbiológicos, ¿no? Se debe mucho a una condición de alteración en el medio, ya sea por la presencia o ausencia de sanitarias, por la parte evolutiva que tiene el ser humano, ¿no? Recién nacido, niño, anciano y así, ¿no? Todo ello condiciona, por ejemplo, que aparezcan elementos que van a generar desde que las bacterias aparezcan o se vayan a generar. Ahí está, por ejemplo, el nacimiento, la función de los dientes, la presencia de las cosas. Todo ello puede condicionar la presencia de una u otra forma, digamos así, que los microorganismos se presenten en una área especial. Eso es la sucesión halogénica. Y la sucesión, para que como ejemplo, ¿no? La tradición de vida dentaria, por ejemplo, como esta podría ser permanente. La presencia, por ejemplo, de aparatos de ortodoncia, ciertamente, ¿no? Hace que también haya una flora que se adhiera, que persista en estos brackets, en estos alambres, una ligadura, básicamente, ¿no? Porque se ha visto que muchas veces uno retira estos aparatos y encuentra ahí ya manchas blancas, con caries, ¿no? Incipientes, ¿no? Por más que le des la piel y todo eso. O el uso de las prótesis, por ejemplo, ¿no? También condiciona cierto acondicionamiento de ciertos microorganismos. Ahí hablamos mucho, por ejemplo, de tecnocándida. Y claro, la ausencia total de los dientes hace de que una flora microbiana, como muta, por ejemplo, que hace la disminuida o reducida a una mínima especie. Y la sucesión autogénica es la que se da de forma continua. Aparecen microorganismos, vamos a decir así, de diferente condición, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la formación del biofilm, primero hay una flora gram positiva, poco gram positiva,
después una forma vacilar, gran positiva, y luego sobre eso se van enmarañando una cantidad de microorganismos que pueden ir de gram positivos y gram negativos, ¿no? A medida que madura esta placa dental, vamos a encontrar flora ya un poco más diversa, ¿no? Y acá una flora más vacilar, donde van interactuando con una variedad de microorganismos, como podría ser, por ejemplo, este que es el microorganismo puente, que es el fuso bacterio inmunitario, ¿no? Entonces, el ejemplo clásico, miren acá, una flora básicamente gram positiva, y una flora, a medida que se va madurando, más grande. Muy bien. Entonces, el ejemplo clásico de una sucesión ontogénica, la contigo se da, por ejemplo, con la formación del biofilm. ¿No? Entonces, ¿cómo sería todo esto? Continuamos. Y acá tenemos un poco el ejemplo, ¿no? Si ustedes ven eso acá, ven ustedes acá los dientes, ven cómo, por ejemplo, sobre la interfaz entre diente y encía se va acumulando una pequeña y a veces abundante presencia de biofilm dental, como todos ustedes acá, ¿no? Y si ustedes se ponen a ver, esa presencia de biofilm con una gran cantidad de microorganismos es la causante y también condiciones propias, ciertamente, ¿no? de algún tipo de reacción. Aquí, básicamente una reacción inflamatoria. Y cuando esta se va perdiendo, miren, trabajando, de aquí como muere, miren, casi el tejido se ve casi normal. Entonces, esto fue lo que hizo pensar a muchos investigadores en la importancia del biofilm dental, ¿no? En la presencia de este tipo de afecciones a nivel de densito, ¿no? Básicamente, gingivitis y poliomelitis. Y qué es lo que comentamos en un inicio, ¿no recuerdan? La cavidad bucal tiene dos condiciones. A ver, Capa, dime, ¿cuáles son las dos condiciones de la cavidad bucal? ¿Te acuerdas? Real y virtual. ¿Virtual era cuándo? Claro. Y ahí tenemos dos compartimentos, básicamente. Cuando la boca está cerrada, yo encuentro dos compartimentos, ¿no? Que se produce lo que son las caras vesiculares en las piezas anteriores hacia la mucosa del labio. Y ahí están tejidos, ¿no? Como el carrillo, ¿no? Encía y superficies bucales. Y la real es cuando se abre y encuentras unas condiciones, ¿no? Y ves esto, ¿no? Es una médula pues tremendamente grande, ¿no? Incrementada como hipertrófica, ¿no? Que también es una área considerada como un ecosistema final. Muy bien. Lo que les comentaba al inicio, por ejemplo, hay dos conceptos que estamos manejando ahora mucho, ¿no? Lo que es la microbiota y lo que es el microbioma. ¿Qué es la microbiota? Bueno, es un conjunto de microorganismos que habitan un espacio físico, microbiológico, llamarlo así, y que por lo general hay una existencia de forma adecuada con el hueso. Ahora, se ha visto que en nuestro cuerpo existen diferentes espacios parecidos o diferentes microbiotas, como por ejemplo la de, vamos a decir, de la piel, cavidades del sistema, por ejemplo, como el óptico, digestivo, el urinario, el respiratorio y el estómago, toda la cavidad bucal. Entonces, son diferentes sistemas, como en este caso, microbiotas. Y en cada zona, los microorganismos son diferentes y específicos en cantidad diversa. Lo que podría ser, por ejemplo, el concepto de lo que son características generales de los ecosistemas primarios, ¿no? Variabilidad, heterogeneidad, cantidad y especificidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es un microbioma? Bueno, si bien es cierto, el microbioma ya no solamente es los microorganismos, es también los productos, sus metabolitos
componentes genómicos que son a veces dispersos en un ambiente y por lo general nos permite determinar la comunidad y su relación filogenética. Cuando uno hace estudios del microbioma, lo que hace mucho es qué cosa determinar su condición filogenética. Por eso es que se trabaja mucho para identificar especies nuevas, ¿no?, de microorganismos que podrían estar presentes. Pero recuerden que acá el microbioma no le interesa si la célula está viva o muerta, solamente que esté presente parte de ella o resto de ella. Pero lo que debe estar presente siempre es su genoma, ¿no? Eso lo estudia, lo analiza y lo identifica, ¿no? Entonces, eso es un poco la gran diferencia. Y claro, el microbioma, la importancia del estudio filogenético será básicamente hacer el estudio de este gen, el ARN 16X. ARN ribosomal 16X, ¿no? Es un gen que está conservado y que está presente en los múltiples microorganismos y se utiliza mucho para hacer ese estudio de tipo taxonómico o de filogenético. Composición, ya vamos a dirigirnos un poco a los componentes microbianos y microbiológicos, dependiendo de los diferentes ecosistemas primarios. Ahí tienen ustedes uno que otro: mucosa, superficie dentaria, superficial, salina. Y miren las características, ¿eh? Si es mucosa, las diferentes partes de la mucosa, sabíamos así, las formas distintas de mucosa que podemos encontrar, ¿no? Mucosa resiliente, especializada, respiratoria, ¿no? Por ejemplo, en paladar, básicamente el duro, respiratorio, ¿no? Encía, también respiratorio, ¿no? Dorso de lengua, ahí encontramos un poco la parte más sensible, la parte de poder determinar gustos, sabores, completamente, y las formas microbianas que podemos encontrar, ¿no? La forma predominante acá es básicamente pequeño estreptococo, es decir, es un gran positivo, es un poco gran positivo, ¿no? Si ustedes ven ahí, es la que más predomina, y lo que estaría en menor proporción queda, por ejemplo, como Actinomyces, Neisseria y el Momus, especies de Momus, especies de Neisseria, especies de Actinomyces, pero la predominancia, poco tan positivos, básicamente estreptococos. En el caso de las superficies dentarias, ven ahí también cocos y Actinomyces. Principalmente hay cosas de una flora gran positiva. Subconjuntival en condiciones de salud, recuerden. También hay formas de cocos, cocos, Actinomyces, pero también a medida que este surco, por ejemplo, va siendo invadido, vamos a decir, por una flora que se profundiza más hacia el 0.5%, pues aparece más una flora parasitaria, la negativa del este, ¿no? Y en saliva, miren ustedes, hay una pequeña variedad, hay una cantidad mínima de bacterias, pero también un poco diverso, porque encuentran bacterias que podrían estar encontradas en los diferentes ecosistemas primarios. La saliva arrastra, la única genera el dorso de lengua, el diente, el carrillo, el piso de boca, ¿no? Lo hace diverso. Y aquí, si es que sí, por ejemplo, en el de saliva, podemos encontrar estreptococo, los estafilococos, los Actinomyces, protein, lactobacillus y Veillonella. Si uno analiza bien, encuentra una básicamente gran positiva. ¿Sabe qué cosa? Veillonella, que es un gran daño. En la mejilla, ¿no? Eso nos debería, por ejemplo, nuestras propias de mejilla y encontrar tal vez desprendimientos de células excavativas, pero ellas, adheridas a ellas o dispersas un poco a su alrededor, y cosas, algunos géneros, por ejemplo, como el Streptococcus del C, ¿no? Que se necesita, suplava, mucosae, por ahí están cosas. Y en la lengua se encuentra un poquito más diverso, digamos la flora tal vez vacilar como Dipteroides, Actinomyces, por ejemplo, se hace presente, ¿no? Pero todo esto en condiciones de salud, ciertamente, ¿no? Y aquí, dependiendo si es gran positivo, gran negativo, ¿no? Y su condiciones aerobio, anaerobio, ¿no? Algunas formas microbianas que son las más representativas, ciertamente. Entre los cocos, es el cocos, ¿no? Y miren acá, básicamente ese cocos es un anaerobio facultativo, recuerden eso. Y entre los anaerobios está el estreptococo, los streptococos, ¿no? Y entre los bacilos, los que más podríamos mencionar, por ejemplo, si tienen Actinomyces y otros más, ¿no?
y lactobacillus. En el caso de los anaerobios, Bifidobacterium, Actinomyces otros. Y algo importante, por ejemplo, a nivel de espiroquetas, que son las formas más o menos soñadas, ¿no? Que son anaerobias ciertamente, tienen, por ejemplo, como Treponema oralis, Treponema macrotis. Acá algo importante que recordar. Cuando hablamos de los metabolitos, es decir, todas las bacterias para subsistir ciertamente necesitan, vamos a decir, humedad, un pH adecuado, temperatura, pero también los nutrientes. Y los nutrientes, por lo general, van a generar una diversidad de ciertos metabolitos. Metabolitos que pueden ayudar muchas veces a generar algún tipo de afección a los tejidos colindantes donde subsisten o están viviendo los organismos. Por ejemplo, se ha visto que muchas veces la degradación de ciertos productos como los carbohidratos, como los aminoácidos y proteínas, tienden a generar, por ejemplo, algunos productos finales. Por ejemplo, como podrían ser, en el caso de los carbohidratos, asociados a la sacarosa, a la glucosa, los ácidos, ¿no? Esos ácidos generan, por ejemplo, un desbalance del pH y generando pH críticos, ¿no? De 4.5, 5.5, que es un pH donde se comienza a desmineralizar la superficie del esmalte, del diente. En algunos casos, la producción de aminoácidos y proteínas asociadas a estas enzimas, proteasas, genera, por ejemplo, productos finales, ¿no? Como espatol, catequina, esos compuestos sulfurados asociados a la glucosis, ¿no? Y claro, y la acción de las enzimas sobre los tejidos, básicamente tejidos vegetales que tienen alta concentración de colágeno, hace justamente que se deterioro progresivo de ellos, generalmente las enfermedades periodontales. A su vez, también hay otros metabolitos que tienen importancia, como la urea, el oxígeno, el nitrógeno, el etanol, el alcohol en este caso, ¿no? Que puede estar asociado mucho a cuadros también un poco cruentos. Uno de ellos, por ejemplo, para dar importancia, por ejemplo, el etanol, asociado, por ejemplo, a la formación de esta enzima, la alcohol-desogenasa, con la glucosa acetaldehídos. Y se ha visto que el acetaldehído tiene un principio carcinogénico, ¿no? Por eso que muchas veces el alcohol, el consumo del alcohol, no en un vasito, ¿no? Sino como una lata, ya con un hábito continuo, tiene que generar, por ejemplo, lesiones irreversibles de glucosa generando cáncer. Es la segunda, vamos a decir así, segundo factor de riesgo, porque el factor de riesgo más activo asociado a cáncer a nivel de la cavidad bucal es ¿qué cosa? El tabaco. Es el factor de riesgo más alto. Y de ahí sigue el alcohol. Metabolismo arterial. Aquí vemos un poco lo que las bacterias hacen, ¿no? El metabolismo disgregan, destruyen hasta compuestos pequeños, y el organismo sintetiza, ¿no? Compuestos más grandes para formar parte de su pared, de su estructura de membrana o estructuras constantes presentes en la bacteria. Algo que es importante recordar es este famoso ciclo, el ciclo, vamos a decir, de la glicólisis, ¿no? Donde lo que ustedes pueden ver acá es el accionar de una variedad de enzimas sobre glucosa, glucosa, ¿no? Ahora, si bien es cierto, esto es un intrincado bastante engorroso en el sentido de que hay enzimas, estructuras que se van degradando, lo que es importante recordar es que a nivel de este complejo, ¿no? 2-fosfato-glicerato y 2-fosfato-enol pirulato se genera un accionar por medio de una enzima conocido como enolasa, ¿no? Esta fase, si es positiva, genera glucosa, la liberación de ATP, la acción de la glucokinasa, formación del pirulato, al final la formación del lactato y así. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá hay algo importante. Si tú bloqueas la enolasa, estás reduciendo, inhibiendo la formación de ácido láctico como elemento final. ¿Y quién hace eso? El flúor. Ese flúor que ustedes colocan para reducir o controlar dos cosas, ¿no? La sensibilidad, o en todo caso, prevenir caries, ¿no? Porque va a mineralizar la superficie del esmalte. Ese flúor tiene esa acción. Uno de los mecanismos de acción es inhibir ¿qué cosa? La enzima enolasa y por tanto inhibir ¿qué cosa? La accionar en la glucólisis con la formación de la célula. Metabolismo de la sacarosa. Aquí entramos un poco a ver algunas características de lo que viene a ser la degradación
de uno de los sustratos más utilizados por las bacterias. En el caso de la cavidad bucal, la sacarosa, por ejemplo, ¿no?, es inhibida o disgregada por acción de enzimas, por ejemplo, como la invertasa extracelular, formando compuestos como la glucosa y la fructosa. Y a su vez, la agrupación de fructosa por acción de enzimas como la glucosidtransferasa, me forma qué cosa, los fructanos son llamados. En el caso de la glucosa, la glucosidtransferasa, ese va a ser A o B, si es A, de forma glutanos, y si es B, mutanos. Los mutanos están dirigidos específicamente ¿qué cosa? A ser generados por protocolos glutanos, que generan una lesión de tipo irreversible, lo cual genera mayor adhesión, agregación y coagregación bacteriana, básicamente agregación, es decir, más presencia de citococos con mayor capacidad ácida y con tiempo promedio, dice, de 20 minutos o 30 minutos de un proceso activo de 10.000 años de agregación, ¿no? Otra forma, por ejemplo, que producen adhesinas para juntarlas, como son sangres, sandalios, ¿no? Eso es importante para el metabolismo de algunas bacterias asociadas a ciertos sustratos, como en este caso la glucosa. Bueno, ¿dónde está? Eso sería esta primera parte.